con la misión a los gentiles. Perdón. Sí, es con la misión a los gentiles, es página, yo la tengo como página 73. Seguimos con el libro de Hechos. Hoy es nuestra última clase de este manual. Entonces ya próximamente les va a llegar su examen. Espero que ya estemos más preparaditos para ese examen que viene. Y vamos a empezar con ¿cuáles son las metas? Las metas es aprender acerca del tercer viaje misionero de Pablo, aprender acerca de la vida de Pablo según las 3 fuentes de información existentes, el libro de Hechos, las mismas cartas de Pablo y la tradición de la iglesia primitiva. Esas son las metas que tenemos en este tiempo. Y vamos a comenzar con la lectura de Hechos 18, 22. Hechos 18, 22 al 21. ¿Alguien me puede apoyar con la lectura, por favor? Vamos a leer Hechos 18, 21, 22. Por favor. Sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Dice que después descendió a Antioquía. ¿Sí? Dice, el tercer viaje misionero de Pablo es notable por la extensa temporada que permaneció en la ciudad de Éfeso. Esta ciudad era la cuarta en el Imperio Romano, con aproximadamente más de 200,000 habitantes. Esta ciudad era una ciudad se puede decir que era de una economía alta, porque era una zona comercial, por la ubicación en la que se encontraba, estaba en el mero pleno centro, a orilla del mar. Entonces pues ahí arribaban barcos, era el camino, era el punto intermedio para ir a otras ciudades, a donde mucha gente se juntaba para hacer sus compras, pero también que era el paso para ir a otras ciudades. Pero en esta ciudad había su idolatría. Los efesios creían en la diosa Diana. Nos enseña nuestro manual que esa diosa estaba hecha de metal. Ajá. Y vamos a leerlo un poquito más. Dice, Éfeso era un centro de comercio, cultura y religión. ¿Por qué de cultura? Porque como eran demasiadas las gentes que venían de otras ciudades, pues ahí era una combinación. Podemos ver, en algún momento hemos hablado del centro, que es lo más común, el centro de la Ciudad de México, que es a donde llegan bastantes extranjeros. Y podemos ver, llega gente de provincia, llega gente de los alrededores de la Ciudad de México, llega gente de otros países, y podemos ver distintas culturas, diferentes lenguas, idiomas. Y cuando ponemos atención hasta decimos, parecía mexicano, pero era indio, era de la India. Ajá. Entonces nos damos cuenta también por su forma de vestir, nos damos cuenta en su cultura, en su religión, a veces por sus colguijes que traen, por sus cosas que traen, por sus atuendos que traen. Es como podemos identificar muchas veces a las personas. Entonces esta ciudad de Éfeso era un lugar a donde llegaba gente de todos lados.
Ajá. Entonces era una combinación de cultura y religión en Asia Menor, debido al cruce de varias rutas principales en Éfeso. Él pudo extenderse fácilmente a otras regiones, por ejemplo a Colosas y a 6 ciudades de Apocalipsis. Estas ciudades vienen siendo Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, ¿sí? Que son a las ciudades que también él se pudo desplazar. Entonces, podemos ver cómo era un lugar que le dio la oportunidad de poderse trasladar de un lugar a otro. Ahora en este tiempo, así nos encontramos. Estamos en un lugar demasiado bueno en el que nos podemos trasladar de un lugar a otro, pero siempre y cuando para llevar a cabo un propósito. Podemos ver que Pablo tenía un propósito. Él no permaneció estable en una ciudad, sino que él, ¿cómo es Dios tan grande que lo puso en un lugar que podía ir de un lugar a otro? Que no tenía impedimento para que la palabra de Dios fuera llevada, fuera ensanchada, que las personas no dejaran de conocer. Ahora, qué gran privilegio, porque la gente que estuvo ahí escuchó el evangelio. Ajá. Vamos más adelante, dice: la religión pagana de Éfeso se basaba en la adoración a la diosa Diana, llamada Artemisa por la habla griega. Esta diosa era representada por una estatua hecha parcialmente de un meteorito que cayó del cielo. La estatua representaba a una mujer con muchos senos, símbolos de supuesta gran fertilidad. La adoración a ella estaba asociada con actos inmorales y casi todas las personas de la religión aledaña a Éfeso la adoraban desde muy lejos, solo para ver aquel espléndido templo. Entonces también era un lugar donde la gente se juntaba para adorar a esta diosa, a esta falsa diosa. Ajá, que venían de muy lejos y traían quizás hasta ofrendas, traían tributos a esta falsa diosa, que era una estatua de meteorito. Ajá. Podemos ver que era material, solamente materia, pero aquí podemos ver que era una falsa creencia pagana. En el siguiente versículo, Pablo nos narra cómo decidió salir otra vez a visitar las iglesias de habla, estableciendo en su primer viaje. Esta sería la segunda vez que visitaría esas congregaciones. Vamos a Hechos 15, 41, 16 al 5. Quince, 41. ¿Y me pueden ayudar? Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Dice que pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Este sería la segunda vez que visitaría esas congregaciones con un propósito, que era confirmar. También lo sabemos por Hechos 18, 19 al 21, que tuvo la intención de ir a Éfeso. Esto fue en el segundo viaje misionero. Y más adelante nos habla con relación a Apolos. Apolos era un hombre que conocía de la palabra, pero vamos a leer el versículo, Apolos 18, 24, 28. Y podemos ver cómo habían personas que conocían de la palabra, pero no conocían el evangelio de Jesucristo. Conocían el bautismo, pero solamente conocían lo que Juan les había predicado. Entonces ellos estaban todavía viviendo con lo que Juan les había predicado, que era el bautismo en agua, y que hablaba del arrepentimiento solamente. Entonces, ¿quién me acompaña con Hechos 18? Entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras.
Dice que llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Dice, había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo el pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Sí? Entonces él les mostraba que Jesús era el Cristo. Él les hablaba del arrepentimiento, pero si se dan cuenta, él no hablaba del Espíritu Santo. Solamente hablaba con relación al bautismo y que Jesucristo, que Jesús era el Cristo. Apolos es un judío de Alejandría, la ciudad principal de Egipto y la segunda importancia en el Imperio Romano, Alejandría. Era un centro intelectual y comercial cuya cultura predominaba era la helena. El famoso filósofo judío Filón vivió también en Alejandría, en la que se cree que fue la misma época de Apolos en ese lugar. Según Hechos, este era un orador de primer rango y estaba hirviendo en el espíritu. Hechos 18:25, él habló a los judíos de Efeso lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Esto quizás quiere decir que sabía que Jesús era el Mesías y supo comprobarlo por el Antiguo Testamento, pero no conocía la doctrina apostólica del bautismo. Después de creer en Jesús, solamente conocía el bautismo de arrepentimiento que enseñó Juan el Bautista. Priscila y Aquila, al oír a Apolos, lo tomaron aparte y le instruyeron más exactamente. Es notable que en el versículo 26 el nombre de Priscila, bueno, hasta ahí lo dejamos, dice que Priscila, aquí habla de dos personas, Priscila y Aquila. Los dos nombres hasta parece que son de mujer, parece que son mujeres, ¿no? Pero en realidad no. Priscila es esposa de Aquila. Y aquí nuestra enseñanza nos habla con relación cómo es posible que en la Biblia, y más que nada en esos tiempos, por jerarquía, por costumbre, siempre se escribía primero el nombre del varón y después el de la mujer. Entonces cabe resaltar que la Biblia habla primero de la mujer y después del varón. Entonces aquí se cree que posiblemente la que estaba más firme en este tiempo era la mujer, y que fue en ella la que vino primero ese entender de instruir a Apolos. Por eso es que ella está por delante, y lo podemos ver, por ejemplo, en nuestra congregación o en otras congregaciones. La mujer es la que está caminando más, la mujer es la que está enseñando más, la mujer es la que Dios está hablándole, ¿no? Le está mostrando, para instruir, para enseñar. Entonces aquí lo que hizo Priscila y Aquila fue que jalaron a Apolo. Sí estás bien en esto que estás aprendiendo, pero ahora te es necesario aprender esto, instruirlo. Lo que ellos sabían no se lo guardaron, lo que ellos sabían no había celo por compartirlo, sino que lo que ellos recibieron, lo que ellos aprendieron, lo dieron. Lo que recibieron de gracia, lo dieron de gracia. No se quedaron con su enseñanza, sino que
ensancharon ese conocimiento, que fue de bendición. Apolos no se quedó estancado. Apolos no tenía un límite para compartir la palabra. En él no había fortalezas. Que eso que él había aprendido, que recibió, lo daba al punto que mucha gente lo escuchaba, mucha gente lo conocía. Dice, al oír a Apolos, lo tomaron aparte y le instruyeron. Más exactamente, Hechos 18:26. Es notable que en el versículo 26 el nombre de Priscila, la mujer, apareciera primero. Esto era contrario a la costumbre patriarcal de esa cultura y quizás indique que fue ella quien tomó la iniciativa para instruir a Apolos. Hechos 18:27 al 28 nos afirma que Apolos quiso ir a Acaya a visitar a la iglesia de Corinto y que Priscila y Aquila lo animaron y escribieron cartas para que los hermanos lo recibieran. Entonces podemos ver cómo es que Dios usó a Aquila y a Priscila y Aquila para abrir camino. Podemos ver cómo Dios los usó para hacer esa puente y los usó a través de esas cartas, a través de esa comunicación que ellos mantenían con las otras iglesias. Cómo es que ellos fueron usados para quitar esas piedras del camino y que él continuara, que él siguiera adelante. Entonces lo animaron, y eso es lo que nosotros debemos aprender, animar a los demás. El que tenemos que levantar a los demás, el que tenemos que, sí, tienes esto, pero vea más. A veces no es fácil, ¿verdad? Todos tenemos pruebas, todos tenemos circunstancias. Tal vez los jóvenes no tantas como uno de adulto a este tiempo, pero siempre debemos de ir animándolos. Así como tú, joven, tienes que animar al que está arriba, aunque sin mirar la edad. Quizás Priscila y Aquila eran más jóvenes, no nos habla de su edad, pero sí nos habla del conocimiento que ellos tenían. Y Priscila y Aquila, ellos, la Biblia nos resalta a ellos porque Pablo vivió con ellos. Y ellos tenían el mismo oficio de trabajo. Ellos fabricaban, no se puede decir que fabricaban, dice que hacían tiendas. Entonces tiendas, se puede decir que eran como tipo casas de campaña, tiendas. Entonces era lo que trabajaba Pablo y es lo que trabajaba Priscila y Aquila. Hechos caracteriza su ministerio allí como de gran provecho. Hechos 18:27, aunque sabemos por Primera de Corintios que resultaron finalmente algunos problemas en la iglesia corintia debido a la visita de Apolos. Y vamos a ver lo que dice Primera de Corintios 1:12. Pero voy a ir un poquito más al principio. Seguimos en Primera de Corintios, pero voy al 10. Dice: os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo que creo que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Sí? Entonces podemos ver parte de esas contiendas que había por ¿de quién eres? ¿Eres de Apolos? ¿Eres de Pablo? Eso en ese tiempo era parte de la división y lo podemos ver actualmente en este tiempo.
las divisiones que se llevan a cabo en las congregaciones. Ajá. Y que tenemos que romper con ello porque Cristo no está dividido. Ajá. No podemos llevar a cabo eso en nuestras vidas. Eso no proviene de Dios cuando hay una división. Ajá. Tenemos que estar unánimes. No porque es que Pablo fue el que me enseñó, es que fue tal el que me enseñó y me enseñó mejor. No, siempre va a haber algo que podamos aprender. Ajá, aprender. No podemos menospreciar la enseñanza de nadie, porque al final de cuentas lo que estamos recibiendo es la palabra de Dios, es la enseñanza de Dios. Tal vez algunos te lo dan en una forma diferente a otros, pero eso no quiere decir que te estén enseñando la palabra, que estés siendo instruida. Nos lo han enseñado, que debemos de extraer lo bueno y quitar lo malo, y que debemos de quedarnos solamente con lo bueno. Desechar lo malo en este tiempo no nos sirve para nada. Amén. El viaje a Efeso, segunda parte, Hechos 19:1, dice, este versículo aclara que Pablo todavía estaba recorriendo Asia Menor mientras todo eso sucedía con Apolos en Efeso y en Corinto. Cuando Pablo finalmente llegó a Efeso, dice que se encontró con ciertos discípulos. La pregunta del apóstol en Hechos 19:2 es, ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Recordemos que quien había ido primero que quienes había ido también a Éfeso era Apolos. Ajá. Entonces aquí Pablo les pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y la respuesta de ellos es, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Da a entender que estos no eran creyentes todavía. Después de una explicación del mensaje de Jesús, los 12 discípulos creyeron, fueron bautizados y recibieron al Espíritu Santo. Y esto nos lo dice, vamos a Hechos 19:1 al 7. ¿Quién me apoya con la lectura, por favor? Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. ¿Sí? Entonces, primeramente, Apolos también les compartió con relación a que Jesús era el Cristo, les compartió del arrepentimiento, pero no habían recibido la enseñanza del Espíritu Santo. Entonces, dice la referencia al bautismo de Juan en Hechos 18:25 era hacia Apolos, y en el 19:3 al 4 los discípulos de Juan. Implican que aún en esa época había personas que oyeron de Juan el Bautista, pero no conocían toda la historia de la muerte y resurrección de Jesús. Entonces estaban todavía incompletos, todavía no tenían toda la información, toda la revelación, todavía no tenían toda la enseñanza, pero aquí ese era el propósito de Pablo cuando él salía a otras ciudades a compartir y a confirmar la palabra de Dios. Lo que no habían recibido, lo recibían. Entonces ya no estaban a medias, ya había una fuente, ya había una revelación y una enseñanza más, un aprendizaje más. Y en este tiempo lo podemos ver, ¿no? Hay iglesias que se han quedado hasta un cierto conocimiento, hasta un cierto nivel, y hasta ahí están, no han avanzado.
no ha llegado todavía la revelación, o muchas veces también se han cerrado. Porque eso también pudo haber pasado cuando Pablo les compartió. No todos creyeron, no todos fueron transformados. Hubo quienes dijeron, no, yo sigo igual, yo sigo como estoy, que hubo rebeldía, que hubo incredulidad, que no quisieron. Entonces, Hechos no se menciona más, en Hechos no se menciona más a Aquila ni a Priscila cuando Apolos viajó a Corinto. Hechos 18:27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, a los que por la gracia habían creído. Entonces hubo quienes no creyeron, que no quisieron. Ellos se quedaron en Efeso. Pablo los menciona en su primer carta a la iglesia de Corintios, Primera de Corintios 16-19. ¿Quién me apoya a leer Primera de Corintios 16-19, por favor? Las iglesias de Asia os saludan aquí en Priscila, por la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Dice, Aquila y Priscila con la iglesia que estaba en su casa os saludan mucho en el Señor. Esta carta fue escrita desde Efeso durante los años del ministerio de Pablo. Allá dice, se quedaron en Efeso durante ese tiempo y que tuvieron reuniones en su casa. Más tarde Pablo las menciona en su carta a los romanos. Manda saludos a Priscila. Dice que eran colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Y esto lo habla en Romanos 16:3-4. Entonces podemos ver cómo la palabra fue avanzando. No tuvo límites, sino que siguió trascendiendo. También podemos recibir testimonio cómo Dios permitió que Pablo tuviera un apoyo a Priscila y a su esposo, cómo fueron este instrumento para trabajar juntos, pero también para compartir. Ellos no se quedaron solamente siguiendo a Pablo, sino que fueron usados para que el reino de Dios se siguiera extendiendo, la palabra de Dios. Dice, esa carta fue escrita desde Corinto durante los 3 meses que Pablo visitó esa congregación después de su ministerio en Efeso. Hechos 20:2-3 dice, parece que Aquila y Priscila salieron de Efeso en algún momento, un poco antes de que Pablo viajara a Macedonia. Dice que ellos ya estaban establecidos en Roma. La referencia a que ellos arriesgaron la vida por Pablo posiblemente se refiere al motín en Efeso. Y con referente a ese motín lo vamos a leer, Hechos 19:21-31. Mm. 29 al 31. Dice, y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y lo más no sabían por qué se habían reunido. Este disturbio que se dio en Efeso, dice que hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca de Corinto, porque un platero llamado Demetrio
que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persecución, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que esté nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Entonces, por temor y al mirar que su economía estaba siendo afectada, en realidad no era que se vieran afectados por su creencia como tal, sino su primera reacción fue porque su economía estaba siendo afectada, porque estaban dejando de vender. Por eso es que empezaron a levantar a la gente en contra de Pablo. Cuando se ven afectados, cuando las personas se ven afectadas en su persona, en sus conveniencias personales, es cuando se empiezan a levantar en contra de encierro, en contra del que comparte la palabra, en contra del que lleva el mensaje, la palabra que trae vida eterna, en contra de la verdad. Entonces ese es el motivo por el cual se levantaron, porque su economía se estaba viendo afectada. ¿Y por qué? Porque mucha gente también se estaba convirtiendo al oír el mensaje. Entonces estaban dejando esa paganidad, esa creencia, y estaban convirtiéndose a Cristo. Entonces por eso es que viene esa rebeldía y ese levantar en contra de Pablo. Pablo escribió esta misiva desde la cárcel. La última mención de Aquila y Priscila ocurre en 2 de Timoteo 4:19, en el cual saluda a Priscila y Aquila y a la casa de Onesíforo. Pablo escribió esta misiva desde la cárcel en Roma a Timoteo, que estaba en ese momento en la ciudad de Efeso. Entonces parece que Aquila y Priscila vinieron de Roma a Efeso para vivir y ministrar nuevamente cerca del final de la vida de Pablo. Hechos 19:8-9, vamos a leerlo nuevamente. ¿Quién me apoya? Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con menudo en el espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciendo a algunos y no creyendo, maldiciendo el camino de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separaron los discípulos, discutiendo cada día en la escuela, según la llamada Tirano. Dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y creyendo y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Entonces dice que algunos se endurecieron, otros no creyeron, otros no quisieron recibir el mensaje por la dureza del corazón. Entonces debemos tener cuidado de que nuestro corazón no se endurezca, que nuestro corazón no se llene de soberbia, de orgullo, de altivez, mucho menos de vanagloria, porque eso lleva a endurecer tu corazón. Entonces debemos de estar libres de todo eso para recibir la enseñanza, así como nos lo han dicho, ¿no? Qué bueno es aprender de los errores, pero es más bueno aprender de los errores ajenos, ¿no? Que aquí se negaron a escuchar
se endurecieron. ¿Y qué pasó? Fueron apartados. Y yo creo que dice que Pablo jaló a otros, ¿no? A los que sí quisieron aprender, a los que sí quisieron escuchar. Y es algo que Dios hace, ¿no? Cuando uno no quiere, solito pone en tu corazón el apartarte. Solito pone en tu corazón el alejarte. Tú si quieres, aquí estás, pone a la disposición de tu corazón, pone a la disposición de tu mente, de tu alma. Entonces ese es el reflejo de lo que Dios nos enseña. En Éfeso, como en otras ciudades, el ministerio evangelizador de Pablo empezó en la sinagoga, donde predicó por 3 meses, pero pronto fue obligado por la persecución de los judíos no creyentes a salir y establecer su grupo aparte. Como antes, eso no quiere decir que abandonaron su ministerio de evangelizar a los judíos, sino que tuvo que realizar sus actividades evangelizadoras en otro lugar y además ministrar a los gentiles, a los judíos y a los temerosos de Dios. Siempre va a haber alguien que sí quiera aprender. Y aquí podemos ver que él no se limitó, que no se quedó estancado. No quieren escuchar, pues ya no sigo, ahí me quedo. No, podemos ver cómo Pablo sigue, continúa adelante. ¿No quieres aprender, hijito? Pues luego se sacudía sus ropas, se sacudía el polvo y vámonos a donde el Señor lo llevaba. Y así tiene que ser nuestra vida de nosotros. No podemos quedarnos estancados y rogándoles y pidiéndoles por... No. El que quiera va a seguir a Jesús. Entonces muchas veces he escuchado, ¿no? Que estamos ruegue, ándale, síguele. No tenemos que estar rogando. Sí te animamos, sí te invitamos, sí te exhortamos. Exhortar es invitar, pero nada más. Entonces hubo quienes sí, él siguió otros lugares evangelizando, compartiendo a los gentiles, a los judíos, a los temerosos, a todo aquel que quería, a todo aquel que aceptaba. No había división, no, a ti no porque eres esto, a ti no. Él los miró parejo, a todo aquel que quería recibir la palabra, que quería recibir la enseñanza. El ministerio en la escuela de un llamado tirano, esto nos lo habló en Hechos 19, 9 al 22. Dice que Hechos afirma en 19:9 que Pablo enseñó a un grupo en la escuela de un llamado tirano, y el siguiente versículo dice que continuó allá por 2 años. Entonces ahí estuvo 2 años enseñando en esta escuela. No sabemos más de tirano, pero también aquí el vocablo escuela traduce la palabra griega slok, cuyo significado básico es tiempo libre o una actividad que alguien hace durante su tiempo libre. El filósofo Platón empleó este término para un tiempo de instrucción y gradualmente adquirió el siguiente significado: un auditorio para oír discursos educativos. Aquí, como mencionaba, no se sabe nada sobre Tirano, si fue un discípulo de Jesús, simplemente era el dueño del auditorio o la persona que normalmente hablaba en ese recinto. La clase dice que también Pablo usó el auditorio de Tirano, abarcó desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde cada día. Eso concuerda mucho con lo que sabemos del horario normal en el mundo grecorromano del primer siglo. El día de negocios empezaba casi siempre con la salida del sol y continuaba hasta la comida de mediodía. Después de comer, la mayoría de las personas tomaban una siesta alrededor de las 3, 4. Entonces, como vemos que esas son parte de las costumbres, y Pablo aprovechaba ese tiempo. Quizás era el tiempo en el que menos gente podía ir por cuestiones de trabajo, de actividades, pero este tiempo le sirvió y fue de gran bendición. Muchas veces uno dice en este lugar, ¿no?
en las congregaciones, es que si damos clases de tal hora a tal hora, pues no va a haber nadie porque están trabajando. No, siempre va a haber alguien. Pablo usaba esos horarios cuando la gente estaba trabajando. Había quienes sí estaban siendo instruidos en esos horarios. No había límite de horario. Entonces podemos ver que se levantarán fortalezas y tenemos que derrumbar esas fortalezas para seguir enseñando. Tal vez Pablo se encontraba en ese tiempo con el horario para enseñanza y era menos la gente que podía ir, pero su convicción y su confianza estaban firmes, puesto que no retrocedía, seguía enseñando, seguía compartiendo. Entonces tenemos que seguir enseñando, tenemos que seguir compartiendo también nosotros. Hechos 19:10 afirma que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Esto no quiere decir que todos los que oyeron directamente de Pablo, ni que cada persona lo oyó, sino que la palabra fue difundida generalmente para que todos tuvieran la oportunidad de oírlo. Lo que tú escuchas ahorita, cuando tú sales, creo yo que lo compartes en la calle, lo compartes con otras personas. Tal vez lo compartes con otras hermanas, con otros hermanos, lo que tú estás recibiendo, y no te lo estás guardando, sino que lo estás compartiendo. Entonces podemos ver cómo se va extendiendo la palabra. El día de mañana estas personas no van a tener excusa de que no hubo quien les compartiera. Pero también un día tú vas a entregar cuentas de lo que tú recibiste. ¿Qué hiciste con lo que recibiste? ¿Lo compartiste? ¿Lo diste? Entonces estamos siendo instruidos para seguir compartiéndolo. Es probable que fuera en esa época que la iglesia de Celosas fue fundada. Por ejemplo, de acuerdo a Colosenses 2:1, sabemos que Pablo nunca visitó esa ciudad, aunque hablaba en su carta de un creyente, Epafras, que había enseñado a los ciudadanos de Colosas acerca de Cristo. Parece que Epafras aprendió de Pablo. Y durante el tiempo que enseñó en el auditorio de Tirano, entonces podemos ver el fruto que hubo quien compartió, al grado de que hubo una iglesia, de ahí salió una iglesia en otro lugar. Entonces el propósito de que tú estés aprendiendo no significa de que te vas a quedar aquí. Tenemos que continuar dando la palabra. Tal vez el día de mañana Dios te lleve a vivir a Cancún, allá vas a llevar la palabra de Dios. A donde te lleve el Señor. Cuando comenzamos, recientemente que comenzamos nosotros el teológico, había una maestra y de verdad enseñaba muy bonito, y a ella la enviaron a Cancún, allá a abrir otra iglesia. Su varón fue enviado allá. Entonces ella con su varón, más bien ella siguiendo a su varón, ¿verdad? Aclarar, porque luego por una palabrita se distorsionan muchas cosas. Entonces siempre hay un propósito, no detenernos, a estar dispuestos, porque no sabemos qué es lo que Dios va a hacer después contigo. Después de esto, ¿qué es lo que sigue? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas a ir? Y después viajó a Colosas para fundar a la iglesia allá. Según Colosas 2:1, podemos suponer que la iglesia, la Odisea, fue fundada de manera semejante. Entonces, ¿cómo se fue transmitiendo la visión?